Buenas tardes ante todo, profesor. En esta oportunidad mi grupo nos ha tocado el tema de lo que es la depreciación económica del Japón a partir del año 2000. Una pequeña introducción al trabajo. Lo que se trata es en este trabajo se trata de recolectar o brindarles la información y darla a conocer eh, acerca de la depreciación económica que tuvo Japón en el periodo a partir del 2000, ¿no? Y en el cual se van a ver reflejados bastantes aspectos macroeconómicos. En el primer capítulo veremos lo que es la distorsión macroeconómica, un poquito de sus causas y sus efectos que lo provocaron. Y en el segundo capítulo veremos un poquito lo que es, hablaremos del PBI, ¿no? De acuerdo al consumo e inversión y el reflejo del mismo, ¿no? También en el tercer capítulo y por último, como aquí cerrando, veremos un poquito de del desarrollo de las políticas macroeconómicas para corregir esta distorsión. Cabe resaltar de que, si bien es cierto, no había mucha información por recolectar, se ha tratado de hacer como grupo, a través de la organización, eh, recolectar la mayor información posible para poder brindarles y hacer un buen trabajo, ¿no? A continuación, yo les seguiré exponiendo un poquito acerca del trabajo. Eh, Bajo mi cargo yo expondré el capítulo 1 y parte del capítulo 2, ¿no? Y mi compañera terminará el trabajo. Eh, bueno, como les dije en el capítulo 1, veremos lo que son la distorsión macroeconómica. Y un poquito para dar una introducción acerca de lo que es la economía japonesa, consideramos de que está dentro de las 5 mejores economías a nivel mundial. Esto lógicamente acarrea de que muchos países vean la economía japonesa como un ejemplo a seguir, ¿no? Y ha tenido un crecimiento bastante fuerte, ¿no? Pero así como ha tenido un crecimiento bastante fuerte, lógicamente le aparecieron problemas debido a este crecimiento, ¿no? Y bueno, tomando o citando un poquito a, a muchos autores, esta economía japonesa, como les decía, es bastante admirada, pero básicamente porque limita la competencia con otras, eh, con otras empresas, ¿no? Si las empresas japonesas limitan la competencia con otras empresas a través de las innovaciones, que son en su mayoría tecnológicas, ¿no? Y más que todo en la sofisticación de sus procesos productivos. Eso es básicamente lo que hace la diferenciación de esta economía, ¿no? Japonesa. Y como les decía, citando un poco a Arellano, a León y Rodríguez, que nos dicen más o menos que el sistema de gestión japonés se basa en tres ejes, que es el empleo vitalicio, los ascensos por antigüedad y la existencia de sindicatos orientados hacia la eficiencia de la empresa. Como les dije, esto suena un poquito antiguo, por así decirlo, ¿no? Estos tres ejes. Pero bueno, esto hicieron que tenga un crecimiento bastante considerable en Japón. Ahora, como les dije, esto también llega un momento que les trajo problemas, ya que, como recordemos, todo este sistema de gestión están basados bajo principios, están sobre la base de principios del antiguo régimen, ¿no? En su momento, el yen pasó a una depreciación bastante fuerte en comparación al dólar. Tuvo que fijar en aumentar la tasa de interés
con lo cual la tasa de descuento pasó de un 2,5% a un 6%. Esto también generó que las viviendas, los terrenos o los predios bueno, bajaran, ¿no? Ya que estos eran garantía de los préstamos bancarios, ¿no? También veremos que como la economía japonesa estaba, dentro de la economía japonesa, las empresas están en constante competencia con empresas extranjeras. Cabe resaltar que las exportaciones e importaciones que tiene Japón son bastante considerables, ¿no? Entonces, ya que las exportaciones principalmente, son en las que más se va a ver reflejada cambios a lo largo del trabajo, son principalmente Estados Unidos y al este asiático, ¿no? Como les dije, si bien hubo un crecimiento en la economía japonesa que lo llevó a ser una de las 5 mejores economías a nivel mundial, este crecimiento le trajo muchos problemas, ¿no? De carácter estructural. Como una pequeña acotación, cuando las cosas o una empresa, por así decirlo, es chiquita, los problemas son mínimos. Cuando una empresa va agrandando o se va haciendo más grande, esta empresa va acarreando también más problemas, más cosas por hacer. Esto es lo que le pasó a esta economía japonesa, ¿no? Tanto que le generaron, como les digo, problemas de carácter estructural, por lo que estaban basados en cosas un poquito antiguas, ¿no? Los efectos de la recesión de Japón básicamente se situaron en lo que son las exportaciones, ya que registró una caída del 12.6% de las exportaciones. Hablar del capítulo 2.2. Como sabemos, en los años 90 Japón ha vivido una crisis económica gracias a la crisis inmobiliaria que se vivió en esos años. Pero gracias a la acción oportuna de sus gobernantes, esta crisis se pudo superar gozando una estabilidad económica como la de los años anteriores. Como nos dice Kagawa, a pesar del freno en el crecimiento de las exportaciones, el incremento del precio del petróleo y la disminución de los gastos de las obras públicas, se pudo lograr una estabilidad económica. Esto también pudo haber sido gracias a la expansión económica que se consolidó gracias a la demanda interna privada y también al crecimiento equilibrado entre la demanda interna y las exportaciones. La tendencia de alza de la demanda interna se ha apoyado en la recuperación de la inversión empresarial y un consumo privado más estable. La estructuración acelerada que se ha llevado a cabo en los sectores empresariales público y privado desde la recesión económica ha dado buenos resultados con un incremento de la rentabilidad, gracias a la cual se ha podido restablecer la confianza empresarial. El grado de utilización de las capacidades ha sufrido un incremento sostenido y las firmas comerciales han empezado a aumentar la contratación de trabajadores a tiempo completo. El índice de desempleo ha bajado gradualmente desde un máximo de 5,4 alcanzando en 2002 hasta un 4,4% en 2005. Una mejor situación del mercado laboral y un aumento de la renta familiar ha favorecido la recuperación gradual de la confianza del consumidor, dando un concepto más propio para el consumo privado. En realidad, fueron los grandes índices de variación que sufrió la economía japonesa, por lo cual sea necesario que adoptara ciertas políticas fiscales y monetarias para desacelerar su depresión e incrementar el consumo y demanda interna, las cuales han funcionado de forma exitosa, ya que se logró la consolidación de la economía. En este aspecto, es resaltable la competitividad de los funcionarios de la economía niponesa, que pudieron adaptarse al escenario real y establecer las directivas precisas para combatir tan grandes problemas. Asimismo, Martini en el 2012 nos dice que desde el 2004 la economía volvió a crecer con tasas todavía modestas y la deflación se dio. En segundo lugar, el estallido de la burbuja especulativa en el sector de bienes raíces y el mercado accionario del país en el 89 produjo la crisis sistémica y la gran recesión o década perdida japonesa, caracterizada por el gran crecimiento de bajas nulas y un proceso plurianual de deflación generalizada que se produjo en 1999 a 2005. También nos dice Machini en el 2012 que
Si bien es cierto que el crecimiento de la economía se vio envuelto gracias al crecimiento de las tasas de interés y un proceso lento de inflación, fue necesaria la estimulación pública para que no repercutara de manera exponencial en la deuda externa generada años anteriores. En conclusión, Japón pudo utilizar grandes de sus estrategias para volver a una economía estable, pero como toda economía, para volver a alzarse tuvo que tomar medidas extremas, poniendo su sector público al margen o si no, aumentando sus tasas de interés para lograr una estabilidad económica. Gracias. En esta oportunidad les hablaré sobre las políticas macroeconómicas para corregir la distorsión. La distorsión genera intensivos contrarios en la producción de bienes y servicios transables internacionalmente. Al mismo tiempo, la apertura de la economía se ha venido recortando año tras año. En este capítulo abordaremos algunos acercamientos teóricos sobre la recuperación después de la crisis en Japón y su respectiva actualidad. Japón, para poder concluir con la inflación y relanzar su economía, recibió apoyo del gobierno americano y se le envió al presidente del Banco de Detroit, el cual estableció una serie de políticas que lograron estabilizar la economía. Según Allen, hay tres políticas destacadas. Una de ellas, o la primera, era la negación de subsidios y préstamos concedidos a las empresas por el régimen. La segunda era la unificación al tipo de cambio del yen con respecto al dólar. Y la tercera era basada en un nuevo sistema impositivo basado principalmente en impuestos continuos sobre las rentas. En conclusión, podemos afirmar que fueron indispensables las políticas establecidas para el realce de un sólido Japón. Como se sabe, la economía japonesa atraviesa una crisis desde la época de los 90 que hasta el día de hoy no ha podido superar en su totalidad, a pesar de existir distintas innovaciones económicas llevadas a cabo desde hace años hasta la actualidad. Vilariño sostiene en el 2012 que en el sector exterior las exportaciones en términos reales continúan descendiendo y en el tercer trimestre se registró una caída del 12,6% de las exportaciones japonesas a la Unión Europea y de un 3,9% de las exportaciones dirigidas a Estados Unidos. Por lo tanto, existe una clara contracción de la demanda mundial, pero especialmente en el capítulo de bienes de la tecnología, de la información y de la comunicación, lo que son las denominadas TICs. Asimismo, las importaciones reales también caen, pero en menor medida que las exportaciones, lo que está provocando un deterioro de la balanza comercial. Es así que en la actualidad Japón atraviesa una gran incertidumbre, pues no se sabe cuál será su futuro. Por un lado, no se observa que vaya a salir de la crisis económica que se encuentra en un corto plazo, tanto por el contexto de su economía interna como la del entorno internacional. Por otro lado, pese a la inestabilidad política que aún se mantiene, y a ello se le unen los escándalos respecto a manejos financieros y dificultades como escándalos de corrupción y desviación de recursos y enriquecimiento particular de los ocupantes de las altas funciones del gobierno, por lo cual ha ido quebrantando la política económica que se aspiraba. En conclusión, Japón tiene como que varios recursos con los que puede posicionarse fuertemente, ya que ha sido muy complicado salir de la crisis. Con esfuerzo y buenas maniobras económicas por parte del gobierno, seguirán formando un Japón fuerte económicamente.